construcción del dique de Caregato y lo del agua en La Guajira? Bueno, el dique de Caregato, eso no es un dique, eso no debe ser simplemente un dique, porque la Mojana es un ecosistema de agua. Es un ecosistema donde hay unos ríos que tienen unas particularidades, que tienen unas pulsiones de agua y que crecen, que suben, bajan, y que eso no va a controlar un dique en un punto. Ahí se hizo hace años un dique, se afectó la dinámica natural del agua, no solamente en ese punto, sino en muchos puntos a lo largo de la Mojana cuando el río Cauca pasa por ahí, sobre todo en su margen izquierda, porque hay un cambio de niveles, o sea, es como aquí está el río Cauca, más arriba, entonces el agua, cuando el río crece, pues tiende a irse por la margen izquierda e inundar esas sabanas extraordinarias que hay allá. Ese dique se rompió en la presidencia de Duque, se rompió hace ya más de 4 años, siguió roto, es como eso, todo ese gobierno siguió roto. Hoy, para que se hagan una idea, en donde está un recodo del río, que tiene una de estas sinuosidades, hoy, en lugar de hacer así, pega de frente. Y eso tiene que ver con la sedimentación del río, eso tiene que ver con la minería ilegal que se hace aguas arriba en Antioquia, que es terrible, es realmente terrible. O sea, ese fenómeno de la minería ilegal es algo, la gente, pues en estos días con la desertificación y eso, habla mucho de las hectáreas de coca y de la producción y de la economía ilegal alrededor de la coca, pero el problema de las economías ilegales de la minería es descomunal y tiene unas afectaciones gigantescas para las comunidades. Entonces, ahí hay una serie de cosas que hicieron que el brazo que era grande se fue haciendo pequeño, pequeño, reduciendo, y el brazo que era pequeño, pues el agua al no tener por dónde pasar lo va ensanchando, ensanchando, hasta que termina ese brazo pegando derecho contra ese punto, rompe el dique y hay unas inundaciones que, por supuesto, afectan a muchas personas. Olmedo llegó, hizo un contrato de, eso iba a terminar alrededor de los 200.000 millones de pesos. Olmedo, imagínese usted. O sea, si este señor se robó esa plata de los carrotanques, todo lo que usted encuentre de ese señor, en términos generales, está chueco. Es muy difícil porque ellos montaron una empresa criminal para robarse el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y deberían pasar mucho tiempo en la cárcel para que nadie lo vuelva a intentar, al menos, para que al menos les dé miedo. Porque seguramente alguien lo va a volver a intentar y por eso hay 100 candidatos presidenciales. Entonces, ese proyecto yo lo detuve. Yo terminé ese contrato unilateralmente, por supuesto, asumiendo un enorme riesgo jurídico. Pero yo no podía permitir que 200.000 millones de pesos más se tiraran al caño. Entonces, nosotros le empezamos a dar forma a una obra de emergencia, porque eso es otra cosa. La UNGRD, ¿qué tipo de obras hace? Hay otras entidades que hacen obras de gran tamaño. La UNGRD hace obras de emergencia y la UNGRD hace acciones correctivas desde su subdirección de reducción, proyectos de mitigación. El caso de lo que pasa en Caregato, pues hay una obra de emergencia que nosotros estamos haciendo para ensanchar un canal y hacer que una parte importante del caudal del río se vaya a ese canal y apunte ella misma a recuperar el cauce natural del río Cauca. Pero también hay que hacer una obra adicional para bajar el nivel de inundación. Eso no implica que se vaya a secar. Y ahí hay una tensión política muy fuerte porque hay unos sectores políticos de allá que lo que quieren es que eso se seque. Había un proyecto, y esto además aquí puedo hacer un anuncio de algo que me parece positivo. En el gobierno Duque se hizo un proyecto para construir un dique de 120 kilómetros a lo largo de toda la Mojana. Eso iba a cambiar para siempre ese ecosistema, para siempre. Si usted hace un dique de 120 kilómetros, negativamente.
Positivamente para los que quieren meter búfalos ahí y para los que quieren expandir el número de hectáreas cultivables. Positivo para ellos, positivo para los dueños de la tierra, que no son los campesinos, porque Colombia está plagada aún hoy de siervos sin tierra, de personas que viven en condiciones de absoluta miseria en unas tierras muy fértiles, muy productivas, pero todas en manos de terratenientes y de gigantescos latifundios. Colombia sigue necesitando una reforma agraria, bueno, en fin, o sea, eso es así. Entonces, ese proyecto, pues este gobierno no lo iba a hacer. Este gobierno no iba a hacer un proyecto que iba a matar la mojana. Lo que hizo este proyecto, desde que llegó Javier Pava al Fondo de Adaptación en el comienzo del gobierno, fue plantear mejorar ese proyecto. Y eso hice yo también en el tiempo que estuve como gerente encargado del Fondo de Adaptación. Hace 2 meses pasó algo que fue muy complejo, y es que pues me sacaron a mí del fondo sin previo aviso, pusieron una nueva gerente producto de un acuerdo político, eso se enredó, empezaron a adendar el proceso, faltaban 6 días para adjudicar la ingeniería básica del nuevo proyecto, que es un proyecto de más de 1 billón de pesos, que lo que busca es recuperar la dinámica hídrica del río Cauca a través de intervenciones de soluciones basadas en la naturaleza, de intervenciones pensadas con el enfoque del presidente Petro de ordenar el territorio alrededor del agua. Esa ingeniería básica estaba a 6 días de contratarse cuando me sacaron del Fondo de Adaptación. Entonces, ya, pues yo me quedo sin tener capacidad de hacer nada. Yo hice lo que pude mientras estuve ahí, pero ayer se adjudicó. Se perdieron 2 meses, casi 3, que pues es preocupante, porque haber perdido esos 3 meses implica que probablemente no se pueda contratar en este gobierno, y eso es un riesgo enorme, porque si hay un cambio. Lo que Olmedo no, lo que Carrillo no explica en este video es que lo que hay que hacer en La Mojana es recuperar los camellones indígenas zenú, según las recomendaciones del estudio que hicieron los holandeses el siglo pasado, cuando el difunto Apolinar Díaz Callejas, entonces ministro de Agricultura de Lleras, el impulsor de la reforma agraria en esa época, trajo esa consultoría holandesa para ver qué hacían con La Mojana, ¿sí? Recordemos que hubo un evento similar a Caragato que se llamó el rompimiento de la boca del cura en esa época. Y la recomendación de la misión holandesa fue recuperar la estructura original prehispánica de los camellones indígenas zenú, y de paso la regulación hidráulica de toda la zona, y de paso garantizar una despensa agrícola y piscícola mundial de gran envergadura. Recordemos que son 500.000 hectáreas originales, que están, hoy en día convertidas en pastizales de ganado, luego de 300 años de pisoteo continuo de estas especies animales que fueron traídas por los españoles y que fueron utilizadas, entre otras cosas, para colonizar esas tierras a medida que se iban ampliando las cercas sobre los antiguos asentamientos indígenas zenú. Entonces lo que hay que hacer es recuperar eso y devolverle esas tierras y esos ecosistemas a sus dueños originales, que todavía existen y que hoy en día son llamados campesinos en la zona.